Dentro de lo que es la obstetricia, ustedes tienen que saber que la hemorragia obstétrica es la segunda causa de muerte materna en América y por lo tanto es un evento de suma gravedad para nosotros, y que en el embarazo la metrorragia es el signo obstétrico aislado de peor pronóstico. Entonces, no solo ustedes se van a poder ver enfrentados en una puerta de emergencia a una paciente que consulta por sangrado, sino que van a tener que poder rápidamente clasificar qué paciente es de gravedad y cuál no, para poder hacer un triage y poder manejarlas en la forma más adecuada. Entonces, ¿cuál es, bueno, va a ser de Mario la clase de? Bueno, primero que nada, definir qué es una genitorragia, después definir qué es una metrorragia, cuál es el razonamiento diagnóstico en estas pacientes para poder pensar en cuál es la etiología y poder tratarla, pero además en simultáneo poder saber reconocer qué paciente tiene una repercusión hemodinámica y definir lo que es el shock hipovolémico, y de esta manera tener nociones básicas de manejo cuando ustedes se enfrentan a estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de genitorragia, ¿de qué estamos hablando? De la salida de sangre a través de los genitales. Entonces, cuando ustedes, una paciente viene y le dice estoy sangrando, ustedes tienen que hacerse la primera pregunta, que es ¿de dónde viene? ¿De dónde sale, de dónde proviene este sangrado? Y en la mujer nosotros tenemos la característica de que la vulva y el periné pueden ser, los tractos de salida, el tránsito urinario, digestivo y reproductor, están muy cercanos. Entonces hay veces que las pacientes confunden el origen de dónde proviene este sangrado. Por ejemplo, nosotros, una paciente nos puede referir que tiene una genitorragia, pero cuando nosotros la vamos a examinar e interrogamos, nos damos cuenta que es una hematuria, es un sangrado proveniente del aparato urinario. También nos puede pasar de que sea un sangrado proveniente del aparato digestivo, como puede ser una rectorragia, una paciente que de repente tenga, ¿cómo se llama esto? Hemorroides que estén sangrando, le puede llegar a confundir con un sangrado de origen genital. Y por último tenemos lo que es el aparato reproductor. Una vez que nosotros estamos seguros, ya sea por el interrogatorio o por el examen físico, que la sangre efectivamente está saliendo a través de los genitales, es que nosotros decimos que estamos frente a una genitorragia. Una vez que estamos frente a una genitorragia, nosotros tenemos que topografiar este sangrado. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde provenga el sangrado, cuáles son las posibles etiologías. Entonces nosotros hablamos de que hay una vulvorragia cuando el sangrado proviene a nivel de la vulva, de una colporragia cuando lo que sangran son las paredes de la vagina, por ejemplo, como puede ser un desgarro vaginal, una cervicorragia, como puede haber en el contexto de una lesión a nivel del cuello, los cánceres de útero, cuello uterino pueden llegar a producir sangrados, ¿tá? Porque tienen vasos de neoformación que son más frágiles y que pueden sangrar frente a traumatismos mínimos. Y por último tenemos lo que son las metrorragias, que es el sangrado que proviene de dentro de la cavidad endometrial y que nosotros lo vamos a constatar a través de lo que es la salida de sangre por el orificio cervical externo. Entonces, de las cosas que nosotros tenemos que ir siempre que estamos frente a una paciente que consulta por una genitorragia, es adelantar el examen físico. ¿Para qué? Para poder topografiar este sangrado y poder orientar más el razonamiento diagnóstico. Entonces, la vulvorragia, como les dije, es la salida de sangre que nosotros veamos a nivel de la vulva. ¿tá? Pueden ser lesiones a nivel vulvar. Si ustedes se fijan acá, esta paciente tiene úlceras, que esto puede sangrar en forma espontánea, y de repente este es el motivo de sangrado de la paciente cuando consulta en puerta de emergencia. Por el contrario, si yo estoy hablando de una colporragia, estoy pensando en una paciente que puede llegar a tener una lesión a nivel de las paredes de la vagina. Fíjense, esta es una paciente que consultó que lo que tenía era un desgarro vaginal. Este tipo de sangrados lo que requería era una sutura en ese momento para poder frenar este sangrado. Por otro lado, tenemos pacientes que, por ejemplo, pueden venir por una cervicorragia. A veces los pacientes consultan y nos refieren a un sangrado que aparece poscoital. Y cuando nosotros tenemos un cuello que tiene un proceso inflamatorio o una lesión, puede pasar que frente a traumatismos mínimos se produzca el sangrado, ¿bien? Que es lo que están viendo en estas fotos. Y por último tenemos la metrorragia, que ya les digo que nosotros hacemos diagnóstico de metrorragia mediante la especuloscopía. ¿Cómo? Viendo la salida de sangre a través del orificio cervical externo. ¿tá? Entonces, para poder nosotros definir qué tipo de sangrado tiene la paciente, siempre tenemos que adelantar lo que es el examen genital. Y por supuesto, ustedes tienen que tener cuidado de hacerlo en un lugar que se respete el poder de la paciente, si es tener una camilla ginecológica, porque permite examinar en forma completa a la mujer, tienen que contar con una buena iluminación, tienen que colocar un espéculo para poder valorar las características de la vulva, lo que es la pared de vagina, del cuello, y poder intentar topografiar de dónde viene el sangrado. ¿Bien? Y entonces, cuando ustedes se enfrentan a una mujer que consulta por una metrorragia, tienen que hacer como rápidamente un razonamiento diagnóstico para saber frente a qué puede ser que me esté enfrentando yo. Entonces, lo primero es separar lo que son las pacientes en edad reproductiva, y acá yo les hablé de la posmenopausia. No vamos a hablar de los sangrados en lo que son la infancia, eso lo dejamos para otro día,
Pero a grandes rasgos quiero que ustedes separen lo que es la edad reproductiva y la posmenopausia. Dentro de la edad reproductiva, sobre todo, ustedes hagan la pregunta, ¿esto es una metrorragia gravídica o no gravídica? ¿Por qué? Porque eso me va a cambiar no solo las probables etiologías, sino a veces hasta el tratamiento. Entonces es muy importante que ustedes esa pregunta se la hagan en forma precoz. Entonces, cuando estamos frente a una metrorragia gravídica, nosotros a su vez los dividimos en los sangrados que corresponden a la primera mitad y a la segunda mitad del embarazo, si son por debajo de las 20 semanas o por encima de las 20 semanas. Entonces, a ustedes les puede pasar de que una paciente consulte en puerta de emergencia y que ustedes rápidamente tengan que poder valorar si esta paciente en qué etapa del embarazo se encuentra. Muchas veces les van a venir, ustedes les van a hacer el laboratorio y lo van a poder referir en forma clara, pero a veces puede pasar de que la mujer, por el estado de conciencia que tenga, no lo pueda contestar. Y una forma muy rápida en que nosotros nos podemos dar cuenta frente a una embarazada en qué etapa del embarazo está, es más o menos a través de la altura uterina. Nosotros sabemos que a partir de la segunda mitad el útero grávido sobrepasa lo que es la cicatriz umbilical. Entonces, si ustedes se encuentran con una paciente que está inconsciente, sangrando, pero que además tiene una altura uterina que sobrepasa lo que es la cicatriz umbilical, sospechen que está frente a una metrorragia gravídica de la segunda mitad. ¿Bien? Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son las etiologías de la primera mitad. Y nosotros lo dividimos en tres tipos: lo que es el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. Cada uno tiene características clínicas diferentes y por eso ustedes los va a guiar en lo que es el razonamiento en esa paciente. Fíjense que el aborto es un sangrado que generalmente es sangre roja, se pueden ver restos celulares, y que la repercusión que va a presentar la paciente es acorde a la cantidad de sangrado que tiene. ¿Tá? Lo otro que van a encontrar al examen físico es que el útero tiene un tamaño que es acorde a la edad gestacional, al retraso menstrual que tenga la mujer. Y ustedes no van a palpar tumoraciones parauterinas en estas pacientes. Sepan que esto es por frecuencia lo más probable que se vayan a enfrentar. ¿Por qué? Porque es hasta 1 en 10. ¿tá? El embarazo ectópico, por el contrario, es una sangre que es oscura, escasa, y que la repercusión no condice con el sangrado que ustedes están viendo, o que la paciente relata. Puede venir una paciente que venga con elementos de un shock hipovolémico y que sin embargo tenga una metrorragia escasa. ¿Por qué? Porque el sangrado se está produciendo dentro del peritoneo, no lo están evidenciando. ¿tá? Al examen físico lo que se van a encontrar es que tienen una discordancia menos en tamaño uterino y pueden llegar a palpar una tumoración parauterina de un solo lado que vendría a ser el ectópico. Y tiene una incidencia de un poco menos, 1 en 100. La enfermedad trofoblástica, el tipo de sangrado que les va a dar es sangre roja con vesículas, que eso es bien característico, les tienes que hacer sospechar de que están frente a una mola. La repercusión va a ser acorde, generalmente la cantidad de sangrado que presenta la paciente va a ser, nosotros la repercusión que vamos a encontrar va a ser acorde a eso. Lo que sí nos vamos a encontrar en el examen físico es que estas pacientes tienen una altura uterina discordante más y pueden llegar a palpar tumoraciones parauterinas bilaterales que son los llamados quistes tecales uterinos, que se pueden llegar a ver acompañando lo que es la mole de Achiform. Esto es mucho más raro. Por frecuencia es muy poco probable que ustedes se enfrenten a este tipo de pacientes, pero tienen que conocer que existe esta entidad. En cuanto a lo que son las metrorragias gravicas de la segunda mitad, los que más importa que ustedes sepan diferenciar es la placenta previa y el rendimiento prematuro de placenta normoinserta. No voy a entrar dentro de lo que es la rotura uterina y la rotura de basa previa, porque esos son eventos que ocurren en el contexto del trabajo de parto y que además por frecuencia es muy bajo. Sí me importa que ustedes sepan reconocer estos dos, porque frente a una paciente que está embarazada, con un embarazo mayor de 20 semanas, que consulta por sangrado, esto sí es importante que ustedes puedan diferenciarlo. ¿Tá? La placenta previa es un sangrado que me va, generalmente sangre bien roja, que en el primer episodio suele ser escasa, pero clásicamente nosotros decimos que la placenta previa tiene un patrón de gota, mancha y gota, mancha, chorro. ¿Por qué? Porque en los siguientes episodios cada vez es más abundante. ¿tá? Entonces, puede pasar de que la mujer ya tenga el antecedente, que sepa que tiene una placenta previa, que ya tuvo un episodio de sangrado, puede ser el primer episodio al cual ustedes se ven enfrentados. La repercusión en estas pacientes es principalmente materna, este es un sangrado materno, va a ser acorde al tipo de sangrado que tenga la paciente. Y nosotros no esperamos ver inicialmente una afectación de lo que es la salud fetal, por eso los latidos en estos casos suelen ser normales. ¿Cuándo se ve una afectación de la salud fetal? Cuando nosotros ya tenemos una repercusión materna que me llega a afectar lo que es la hemodinamia materna. Ahí secundariamente se llega a afectar lo que es la salud fetal. Y importantísimo es que el tono uterino va a estar normal, me va a permitir la correcta palpación de las partes fetales. El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, por el contrario, da un sangrado que es oscuro, ¿tá? Que la repercusión va a ser inicialmente fetal,
entonces se suele acompañar de lo que es una bradicardia fetal. Esto quiere decir que vamos a encontrar una frecuencia cardíaca en el feto menor a 110, 120 latidos por minuto, pero además clínicamente lo que es bien claro es la hipertonía. Yo no puedo generalmente palpar las partes fetales cuando estoy frente a un desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Entonces, fíjense que si ustedes vienen a una paciente que está sangrando, ustedes, uno de los primeros gestos semiológicos que tienen que tener es colocar la mano en el fondo uterino. ¿Para qué? Para ya despistar. ¿Estoy frente a un tono normal o estoy frente a una hipertonía? Seguido de ocultar latidos normales o en una bradicardia. Porque eso a mí me va a cambiar en qué situación estoy, si estoy frente a una emergencia o no. Y después, por supuesto, ir al examen físico y topografía del sangrado para evidenciar si se trata efectivamente de una metralla. Por último, ¿qué les puede pasar? Que ustedes se enfrentan a una paciente que, por ejemplo, tuvo un parto en domicilio o, como solemos llamar, un parto de ciudad, que es un parto no asistido por personal de salud. Y entonces ahí empezamos a hablar también de lo que son las causas de la hemorragia postparto. Clásicamente lo que decimos es que en un parto una mujer pierde aproximadamente 500 mililitros de sangre. Por encima de esto podemos empezar a ver ya una repercusión clínica en la paciente. ¿Cuáles son las causas por las cuales puede pasar esto? Las agrupamos en las 4T. La primera es el tono. ¿Por qué? Porque si la paciente me hace una tonía, se contrae el útero luego de que se produce el nacimiento y el alumbramiento de la placenta, esto sí continúa el sangrado y por lo tanto ahí tenemos una causa. La segunda es el trauma, como pueden ser los desgarros a nivel vaginal, a nivel del cuello. La tercera es el tejido. ¿Qué puede pasar? De que me queden restos de placenta dentro del útero y eso no permita la contracción del útero. Entonces, eso es otra de las cosas que ustedes tienen que pensar, por ejemplo, que la paciente tuviera un cotiledón aberrante en la placenta y saliera la placenta, pero me quedara un pedazo todavía dentro. Y por último, están con mucho menos frecuencia los trastornos de la coagulación. Por ejemplo, una paciente que tenga una enfermedad de von Willebrand, que no lo supiera y que en el contexto del parto nos encontramos con un trastorno de la coagulación y que a esta paciente se le dificulte lo que es el control del sangrado en el posparto. Entonces, estas son como todas las causas en teoría con las cuales ustedes se pueden llegar a enfrentar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes ven una paciente que viene sangrando, rápidamente, mientras ustedes están razonando todo esto, en simultáneo se tienen que hacer una pregunta, que es, ¿esta paciente tiene un shock hipovolémico, sí o no? Yo lo que quiero saber, ¿esta paciente tiene una repercusión hemodinámica? Porque a mí me cambia totalmente cómo yo me voy a manejar. Una cosa es una paciente que viene estable, con un sangrado escaso, que me está hablando, que la presión está bien, que la frecuencia está bien y que el sangrado está controlado. Otra cosa es cuando viene a la puerta de emergencia una paciente que me le trae una móvil, que está inconsciente, que tiene una taquicardia, que está hipotensa. Eso requiere que yo me mueva de otra manera y que ponga en marcha otros mecanismos para la atención de la paciente, porque tenemos un riesgo de vida en esa mujer. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos diagnóstico de shock hipovolémico? Cuando hablamos de shock hipovolémico, primero que nada hablamos siempre de shock cuando nosotros tenemos un estado de hipoxia, que ya sea celular o tisular, que puede ser secundaria a una disminución en lo que es el aporte de oxígeno, puede ser secundaria a un aumento en los requerimientos de oxígeno por la paciente, o puede ser porque hay un uso inadecuado de oxígeno. O también puede pasar que sea una combinación de esas tres. Dentro de shock, existen distintos tipos de shock. El shock hipovolémico se da por una reducción del volumen intravascular. Esto puede pasar en dos situaciones, en lo que es frente al contexto de una hemorragia, tenemos una pérdida clara, o el no hemorrágico, que pueden ser las pacientes que tienen una deshidratación severa, los grandes quemados, cuando tenemos la formación de un tercer espacio, por ejemplo, en una oclusión intestinal. Hoy nosotros nos vamos a centrar en lo que son el diagnóstico del shock hipovolémico hemorrágico. Bien, entonces, ¿qué cosas clínicas ustedes tienen que valorar de las pacientes rápidamente? Lo primero es el sensorio, ver si la paciente no solo está consciente, sino, por ejemplo, pueden tener una paciente que esté con tendencia al sueño, que esté consciente, pero que están hablando y ven que ella, a medida que le están haciendo el interrogatorio, tiene como esa tendencia al sueño que es repetitiva. Eso ya es un elemento de alarma. Bien. Lo otro que van a valorar, la perfusión. Para eso ustedes le van a tomar la mano y se van a fijar en la piel. ¿Está caliente, está fría, está pálida, está sudorosa? Van a mirar el relleno capilar. Lo que nosotros hacemos cuando miramos el relleno capilar es apretamos el dedo y nos fijamos el tiempo que le toma recolorear a la piel. Generalmente demora menos de 3 segundos. Si me toma más, está con un relleno capilar lento. Lo otro es buscar el pulso. Van a ir a buscar el pulso a nivel radial y se van a encontrar a ver si tienen un pulso que está firme o si por el contrario está fino. Van a ver la frecuencia cardíaca.
Sabemos que cuando una paciente tiene más de 100 latidos por minuto, estamos frente a una taquicardia. Esto ya es un elemento que ustedes les tienen que poner en la pista de que esta paciente probablemente tiene una pérdida sanguínea que es importante. Y por último tenemos lo que es la presión arterial sistólica. Por eso nosotros siempre parte del triage va a ser valorar la presión con la cual llega la paciente. Sabemos que generalmente un adulto sano debería estar con una sistólica por encima de 90. Ya cuando empieza a descender esa presión, nosotros es un elemento más de alarma. Ahora, ¿qué pasa? El descenso de la presión arterial sistólica es un elemento tardío del shock hipovolémico. Entonces nosotros no podemos esperar a que una paciente esté hipotensa para decir que está shockada. Por esa razón es que se desarrolló lo que se llama el índice de shock. Esto es una cosa que a ustedes les permite muy rápidamente en la puerta de emergencia catalogar pacientes por gravedad. ¿Y cómo se calcula? Bueno, lo que hacen es tomar la frecuencia cardíaca de la paciente y lo dividen sobre lo que es la presión arterial sistólica. En el adulto no embarazado se maneja como que tiene que estar entre 0,5 y 0,7. En la embarazada nosotros, eso por los cambios hemodinámicos que tiene la embarazada, cambia a entre 0,7 y 0,9. Pero cualquier valor cercano al 1 o por encima del 1, ustedes les tiene que hacer pensar, esto es una paciente grave. Y este es un índice que ustedes lo pueden calcular muy rápidamente. Y fíjense, en forma intuitiva, ya que cuanto más aumenta la frecuencia, más disminuye la presión arterial sistólica, más elevado les va a dar el valor. Entonces, nosotros generalmente sabemos que una paciente que tiene un índice de shock que sea mayor a 1,1 ya es predictor de una transfusión masiva. Y eso a nosotros nos sirve como para poder categorizar rápidamente esta paciente qué riesgo tiene. Entonces, ustedes están en esa situación en la puerta de emergencia en la cual llega una paciente, en la cual consulta por un sangrado, y ustedes rápidamente tienen que poder valorar, bueno, ¿esta paciente es grave o no es grave? ¿Esta paciente tiene una repercusión hemodinámica, sí o no? Pónganle que están frente a una paciente que tenga una repercusión hemodinámica. En simultáneo de que tienen que manejar esa repercusión hemodinámica, tienen que estar haciendo el razonamiento diagnóstico para pensar en la posible causa. Porque no solo tienen que manejar ese shock hipovolémico, sino que en simultáneo tienen que ir ya previendo qué es lo que van a precisar para poder manejar la causa y poder cortar con esa pérdida sanguínea que está presentando la paciente. Entonces, siempre para el manejo de lo que es el shock hipovolémico, nosotros nos vamos a manejar con el ABC. Lo primero es que estas pacientes no se ven solos, no es una paciente que ustedes traten de resolver ustedes solos sin pedir ayuda. Siempre pedimos ayuda frente a una paciente que presenta elementos que nos orientan a un shock. Entonces vamos a evaluar siempre el ABC, que es lo mismo que en reanimación, la vía aérea, la respiración y la circulación. Lo más fácil que les puede pasar en la puerta de emergencia es que para valorar la vía aérea o para asegurarla, ustedes tengan que colocar una cánula de Mayo y valoren lo que es la parte de la respiración colocando o una máscara de flujo libre o una cánula. El objetivo siempre es tratar de lograr que la paciente esté saturando por encima del 95%. Ya como algo más avanzado o más complejo vendría a ser la necesidad de la intubación orotraqueal. En cuanto a lo que es la circulación, acá nosotros necesitamos que esa mujer aumente como el volumen intravascular. Entonces, una de las medidas más fáciles es elevarle las piernas 15 grados. Eso lo que me hace es que todo el contenido de la sangre a nivel de las venas de los miembros inferiores vuelva hacia lo que es el corazón y de esta manera aumentar un poco el volumen circulante. Lo otro que vamos a intentar hacer, que tienen que hacer sí o sí, es lograr la cateterización mediante vías venosas periféricas. En el contexto de una paciente con un shock hipovolémico van a poner 2 vías venosas periféricas, una en cada brazo separados, y siempre traten de que sean con catéteres que permitan gran pasaje de volumen, como puede ser número 16 o número 18. Lo otro que hacemos en estas pacientes es colocarles una sonda vesical. ¿Por qué? Porque dentro de lo que da el shock hipovolémico, cuando hablábamos de shock, hablábamos de que empieza a haber como una situación de hipoxia generalizada, que eso va a determinar, inicialmente esto puede ser reversible y no da ninguna secuela, pero si esto progresa en el tiempo, lo que me va a dar es daño de órgano blanco. Y ahí lo que nos encontramos es que el parénquima renal es muy sensible a lo que es la pérdida sanguínea, las causas prerrenales de la insuficiencia renal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Bueno, que estas pacientes entran en oliguria o en anuria. Y esto es sumamente importante poder medirlo porque también nos va a hablar de la respuesta frente a las primeras medidas que nosotros vamos a tomar. Entonces, ustedes cuando van haciendo estas primeras medidas, este ABC, cuando le van a colocar esas 2 vías venosas periféricas, en simultáneo, ahí siempre van a sacar ya muestras para laboratorio. Que en toda paciente en la edad reproductiva, ustedes lo que tienen que sacar siempre es un hemograma, una grasis,
un grupo sanguíneo, porque si la tenemos que transfundir, está bueno irla clasificando, y una beta-HCG, ¿está? La porción beta de la gonadotrofina carboniánica humana. ¿Para qué? Para poder confirmar si estamos frente a un embarazo. Más rápido nosotros tenemos la opción, es cuando se le pone la sonda vesical, sacar una muestra de orina para realizar la medición de la hormona coriónica humana en orina. ¿Tá? Eso es como un poquito más rápido que sangre. Fuera de la edad reproductiva, si ustedes, por ejemplo, se enfrentan a un sangrado de la posmenopausia y viene con un shock hipovolémico, bueno, ahí en ese momento no le vamos a estar pidiendo una beta-HCG, pero el resto se pide igual. La vamos a clasificar, hemograma y crasis, siempre. ¿Tá? Bien. Y entonces acá nos podemos encontrar con 3 situaciones de un shock hipovolémico, ¿no? Nuestra primera medida siempre va a ser el aporte de cristaloides, como es el suero fisiológico, el rinfer lactato, ¿bien? Que lo van a hacer en bolos de 500 mililitros o de 250. Y acá se van a encontrar con 3 tipos de shock diferentes. Uno es el shock de respuesta rápida, que cuando nosotros hacemos un bolo de 500, retorna al normal enseguida. Estas son las pacientes que tuvieron una pérdida que fue leve, por decirlo de alguna manera, que perdieron medio litro hasta 1,5 litros. ¿Tá? Estas pacientes es muy poco probable que requieran una transfusión. ¿Tá? Después tenemos las pacientes que tienen una respuesta transitoria, que inicialmente mejoran cuando nosotros le hacemos ese aporte de volumen, pero al rato de vuelta vuelve con la hipotensión o vuelve a tener una tendencia al sueño, o volvemos a sentir que el pulso está débil. En estas nosotros pensamos que hubo una pérdida sanguínea mayor, ¿tá? Entre 1,5 litros a 2 litros. Y en estas es muy probable que nosotros sí tengamos que realizar una transfusión de urgencia. ¿Tá? Entonces siempre es como importante ver no solo el volumen inicial que le vamos a dar, pero después ver cuál es la respuesta. Y después tenemos aquellas pacientes que directamente no responden, que nosotros hacemos 500 mililitros de suero fisiológico y la paciente no mejora ni su frecuencia cardíaca, ni su presión, no vuelve a la conciencia si tiene el sensor afectado. ¿Bien? Estas son pacientes de las cuales estamos hablando que ya tuvieron una pérdida sanguínea grave, tuvieron un sangrado severo, por encima de 2 litros. ¿Tá? Entonces acá nosotros ya sabemos que muy probablemente esta paciente requiera una transfusión de emergencia y ya vamos pidiendo los 4 volúmenes de glóbulos rojos, las 6 unidades de plasma fresco congelado y las 6 unidades de plaquetas. ¿Tá? Que en estas pacientes muchas veces nosotros no podemos esperar las pruebas cruzadas. Sepan que son pacientes que se transfunden con grupo ORH negativo, porque no tenemos el tiempo de hacer las pruebas para ver si existe un conflicto o no. ¿Bien? A todo esto, ¿por qué se los estoy trayendo? Hace ya un tiempo, cuando yo era estudiante, todavía se mantenía de que nosotros teníamos que frente a un shock pasarle 2 volúmenes de suero fisiológico, suero Ringer, a chorro, para elevar la presión. Lo que se vio con este tipo de tratamiento agresivo en base a cristaloides es que nosotros, si bien vos podés lograr una respuesta en lo que es la presión y la frecuencia cardíaca, lo que terminamos haciendo es una hemodilución en estas pacientes, y que no es lo que queremos. Entonces, eso se cambió, ese protocolo de tratamiento agresivo en base a cristaloides, y se buscan este tipo de tratamientos como más medidos para poder valorar la respuesta y poder rápidamente catalogar en qué paciente yo tengo que hacer la transfusión de hemoderivados. ¿Bien? Entonces, lo que les hablaba hoy, una paciente que ya viene con un sangrado que tiene una repercusión hemodinámica, ustedes siempre tienen que pensar en la probabilidad de que tienen que hacer una transfusión. Y por eso, cuando le ponen los accesos venosos periféricos, ya están sacando una muestra para clasificarla. ¿Tá? Eso nunca se pueden olvidar. Y recuerden que las pacientes que nosotros no tenemos tiempo para clasificarlas, siempre vamos a realizar la transfusión en base a lo que es el grupo ORH negativo, que por eso es lo que llamamos nosotros el donante universal. ¿Bien? Y después viene el capítulo de tratamiento según la etiología. Entonces yo hoy les hablaba de que nosotros cuando hacemos el razonamiento diagnóstico, si volvemos acá atrás, nos encontramos con que, bueno, la paciente tiene, podemos primero hablar de un sangrado, por ejemplo, si la paciente consultara por una colporragia, si esto fuera un desgarro vaginal, y esta paciente, ese desgarro tiene un sangrado de tal magnitud que me está generando una repercusión hemodinámica. Vamos a estabilizar a la paciente, por supuesto, pero yo ya sé que mi tratamiento va a ser lograr detener ese sangrado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mediante una sutura hemostática. ¿Vean? Si no, por el contrario, me estoy encontrando, por ejemplo, con una paciente con un cáncer de cuello uterino y que consulta por una cervicorragia. Ese cáncer tiene vasos de neoformación, empezó a sangrar, y esta paciente viene con una repercusión hemodinámica. Bueno, ahí que nosotros tenemos que lograr, detener ese sangrado, que para eso muchas veces
nosotros lo que hacemos es o mechar a las pacientes, o a veces se puede plantear tratamiento con radioterapia, o en última instancia la ligadura de las hipogástricas si estamos en un sangrado que no logramos prohibir. Y después, cuando hablamos de lo que son las metrorragias, acá es donde tiene tanta importancia el razonamiento diagnóstico de cuál es la etiología. Primero que nada, saber, bueno, yo estoy frente a una paciente que está en la edad reproductiva. ¿Perdón? ¿Me escuchan? En un momento se escuchaba todo cortado, ahora como que se retomó, se ve la señal. No, perdón. ¿Dónde se quedaron? Después que empezaste a decir qué haríamos si fuera un cáncer uterino. Ahí va, está, no avancé mucho más que eso. Entonces, estamos frente a una metrorragia, ¿no? Está, lo primero ustedes, razonamiento. ¿Esto es una paciente en la edad reproductiva o en la posmenopausia? Estoy frente a una paciente que está en la edad reproductiva. ¿Esto es gravídico o no es gravídico? Si está dentro de las causas gravídicas, ¿en qué parte del embarazo estoy? ¿Esto es una metrorragia de la primera mitad o de la segunda mitad? Por ejemplo, estoy frente a un aborto incompleto que está sangrando y me está generando una repercusión hemodinámica, ¿qué tengo que hacer? Tengo que lograr evacuar esa cavidad para detener el sangrado. Y por lo tanto, esa paciente probablemente requiera un legrado de urgencia. Por el contrario, estoy presente que tiene un embarazo complicado con una placenta previa y viene con un sangrado masivo. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que valorar en ese momento cómo vamos a frenar ese sangrado. Por ejemplo, tengo una paciente que tiene 35 semanas de edad gestacional, ya tuvo 2 episodios previos de sangrado por placenta previa, llega el sangrado masivo. Otra vez. Otra vez estás con conexión inestable. No se entiende lo que es embarazo. ¿Tá? Una de las cosas Profe, que se pueden se hacer... cortó. Perdón, es el internet acá. Se corta. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Está. Bueno, estábamos hablando, si es una paciente con una placenta previa, ¿no? Un embarazo de 35 semanas, que llega sangrando, que tiene una repercusión hemodinámica, nosotros no podemos dudar de que ese paciente es un embarazo que hay que interrumpir. ¿Cuál es la primera maniobra que podemos hacer? Bueno, una de las cosas que se pueden llegar a hacer frente a un cuello permeable, si no es una placenta previa oclusiva, es romper membranas. ¿Por qué? Porque eso muchas veces logra disminuir la presión intraamniótica y lograr, mediante lo que es que se apoye la cabeza del feto, a veces eso detiene un poco el sangrado. Y eso es una medida rápida. ¿Bien? Dentro de lo que son las causas no gravídicas en la edad reproductiva, está lo que nosotros llamamos el sangrado uterino anormal, que, si ustedes lo leyeron, eso es una alteración en la frecuencia, duración y o volumen de la metrorragia habitual de la paciente, que esté por lo menos 6 meses que haya determinado una alteración en su calidad de vida. O, en el caso de que sea un evento agudo de tal magnitud, que requiera la puesta en marcha de mecanismos terapéuticos. Puede ser una paciente que de repente consulta en la puerta de emergencia. Entonces, si ustedes se enfrentan a una mujer en la edad reproductiva con una metrorragia que es no gravídica, pero que le está generando una repercusión hemodinámica, ustedes están frente a un sangrado uterino anormal. En estas pacientes, una alternativa que nosotros tenemos de tratamiento que muchas veces es muy efectiva, es el uso del ácido tranexámico. La transamina, nosotros la administramos 1 gramo en 100 centímetros cúbicos de suero fisiológico, en 10 minutos, muchas veces este antifibrinolítico nos ayuda a limitar el sangrado, a hacer el tratamiento en una segunda instancia, dependiendo de cuál sea la causa. De repente esa mujer tiene un pólipo endometrial y se puede resolver por una histeroscopía, resecar ese pólipo y ya no va a tener más episodios de sangrados. O si estamos hablando de una paciente con una miomatosis, tenemos que de repente plantearle otro tratamiento. A veces son pacientes que, por ejemplo, llegando a lo que es la paramenopausia, pueden tener una disfunción ovárica, ¿no? Y a veces puede generar este tipo de sangrados que con tratamiento hormonal nosotros podemos evitar que tenga nuevos episodios. ¿Bien? ¿Me llegaron a escuchar eso? ¿O se cortó? Sí, ahora Sí, perfecto. Bueno, la idea era un poco como ir llevándolos por ese tipo